Le dimos a conocer qué temas estaremos ampliando en esta nueva hora de noticias, muy pendiente de Canal Antigua, y envíenos sus fotografías y sus comentarios a través de las redes sociales. Ahora pasamos a la entrevista del día y el tema de la ley anticoyotaje. Carmen Ortiz ya está lista. Buen día, Carmen. Ella no se perderá la acción. Alivia dolor, fiebre, estornudos y quita los moquitos. Cofedrin Plus y Cofedrin Junior. Delicioso sabor Tutti Frutti. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ustedes bien saben que el día de ayer fue aprobada esta reforma a la ley de migraciones, la cual tomó mayor impulso después de que se conociera en el 2014 que el incremento de menores viajando a Estados Unidos en la compañía de un adulto pues había sido relativamente alarmante. Así que esta mañana vamos a conversar sobre cuáles son los alcances de estas modificaciones, cuál es el contenido de la misma y qué se espera en cuanto a la capacidad de poder inhibir la comisión de este tipo de delitos. Nos acompañan esta mañana el diputado Jean-Paul Brière, quien es presidente de la Comisión de Migraciones del Congreso de la República, y también Carlos Roberto Calderón, quien es presidente de Conguate. Ambos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quisiera que empezáramos por cuáles son los aspectos más relevantes de esta legislación, diputado. Luego vamos a seguir conversando y desarrollando sus contenidos. Bueno, muchas gracias. Realmente contempla 4 o 5 puntos que son los más importantes. El primero es, creamos el delito de tráfico ilícito de personas, en este caso pues de migrantes, ya que Guatemala solo contaba con una legislación que iba hacia hacia la trata de personas, no el tráfico. Y de ahí las penas, creamos penas bastante fuertes de 6 a 8 años y multas de 200,000 a 300,000 quetzales. Y en el caso lo hacemos agravante cuando es cometido hacia un niño, hacia una mujer embarazada, hacia una persona de la tercera edad o alguna persona con alguna discapacidad o algo. Ya el delito de cárcel pues ya se extiende de 8 a 12 años y la multa ya va de 300,000 a 500,000 quetzales. Y le pusimos un componente muy especial también, que cuando estas bandas de delincuentes, porque son delincuentes, fueran desarticulados, las personas que por X o Y razón pagaron con un terreno o con una casa, después de haber pasado un debido proceso, este terreno o esta casa puede ser devuelto a la persona. Yo el año pasado tuve en mi oficina a una persona precisamente de Occidente que me decía, mire, no puedo recuperar mi casa, que la pagué para que mi hijo se fuera, su hijo obviamente nunca llegó, y me comentaba que este famoso coyote del lugar pues tenía 260 casas. ¿Que habían sido dadas ya en calidad de hipoteca o habían sido ya recibidas en calidad de pago? No, ya recibías en calidad de pago y esta persona pues tenía esas 260 casas. Qué barbaridad, o sea que sí es un negocio rentable. Es un negocio rentable, bastante rentable, y lo que nosotros estamos haciendo es realmente atacando esas estructuras que son estructuras transnacionales, es crimen organizado definitivamente. Cuéntenos, Carlos Roberto, en el caso de lo que usted ha podido ver, analizar y de los casos que se ha enterado, porque me llamaba también la atención que se habla de que la ley, uno de los artículos habla de la necesidad de proteger a las personas del engaño, venta, coacción, pero inclusive se habla también de esclavitud, de explotación sexual y de trabajo forzoso. ¿Qué otros casos usted conoce que vale la pena compartir esta mañana con nuestro público televidente para que puedan darse cuenta de la importancia de la aprobación de esta ley? Bueno, el coyote se ha convertido también en un extorsionista, en una persona que se aprovecha y manipula los sentimientos de una necesidad que es latente, que es que un padre o una madre quiera besar a un hijo, le quiera dar un abrazo después de tantos años. Hemos visto con preocupación y escuchado algunas grabaciones de la persona que se supone que le entregan a un niño en Guatemala y que lo va a llevar hasta Estados Unidos. Ellos ahora hablan de que por el mismo precio tienen derecho a 1, 2 o hasta 3 intentos de llevar a la persona, al niño. O sea, estamos frente a una estructura que ha desarrollado la campaña de mercadeo más exitosa en los últimos años. Porque ellos han engañado a la gente, están enquistados en las iglesias, en los grupos, en diferentes lugares de la sociedad. Y entonces lo que está ocurriendo es que hay una necesidad ya y por eso existen los coyotes.
Luego, la gente pone en manos de un coyote al niño o a la persona que quiere llevar a los Estados Unidos y ahora resulta que este mismo coyote, basándose que hay también grupos delictivos, por ejemplo en México, ellos mismos son los que extorsionan a la persona que confía en ellos. Yo tengo una persona llegada, es una cocinera que trabaja en un restaurante en Estados Unidos, donde ella deposita a la hermana y el mismo coyote hace llamadas diciendo que la hermana está sujeta, que le van a cortar la cabeza. Usted se imagina para que además la reacción del costo que ya pagaron, sigan pagando. O sea, $8,000 más o menos es el promedio que está pagando una persona, y cada de esas llamadas le piden que deposite $1,500 a cambio de no matar al pariente. Entonces, la ley la vemos con suma esperanza, con un agradecimiento profundo en el seno del Congreso, primero que todo al diputado que abraza esta causa para reformar una ley que ya existía, y obviamente a la Comisión del Migrante a través de Paul Briere, que ratifica esta ley y que se logra históricamente que se convierta en algo de acción, de algo de emergencia nacional. Yo no creo que las leyes en beneficio del migrante o para protegerlo deben de ser de urgencia nacional, deben de ser de superurgencia nacional. El migrante debe dejar de ser importante y convertirse en una prioridad. Ahora bien, algunas de las reacciones el día de ayer era que todavía pensaban que la pena, ahora después de escuchar a Carlos Roberto, cómo estas personas se aprovechan del dolor de la gente, de sus emociones, de la necesidad afectiva de estar con su pariente, con un hermano, con un hijo, cometen este tipo de delitos. 8 años pareciera que es insuficiente todavía, y no sé si esos 8 años podrían tener la posibilidad de una medida sustitutiva o una reducción de pena en algunos casos. No, si las bandas se llegan a desarticular, cuando un delito pasa de 5 años, pues ya no es conmutable a los 10 quetzales diarios que se pagan para no poder ir a prisión. Por eso lo dejamos de 6 a 8 años, y en el agravante cuando fuera de 8 a 12 años. Coincido mucho con el tema de Carlos Roberto. El tema aquí es, esas estructuras realmente lucran con las personas, lucran con las familias, los coaccionan, les hacen pagar muchas veces rescates también ficticios para que esa persona llegue, los hacen traficar armas, los hacen traficar dinero. Y en el peor de los casos también son las muchachas, a veces adolescentes, que quedan en redes de prostitución, por ejemplo. Si yo les contara las historias que hemos oído, yo hice la ruta migrante por México y las historias que me contaron ahí son desgarradoras. Entonces realmente nosotros atacamos la estructura. Quiero ser muy enfático en un tema: no estamos penando la migración, ni al migrante ni a las familias de los migrantes. Cualquier persona puede transitar libremente por el territorio guatemalteco siempre y cuando tenga su documento, por supuesto. Nosotros estamos atacando a la estructura, no la migración ni al migrante en sí. Ahora, esa estructura tiene otro actor también importante, y es lo que regula uno de los artículos. Yo estaba leyendo aquí, lo vi con mucho interés, era el artículo 107 de esas modificaciones, que habla también de penalizar a aquellas personas, podría ser en Estados Unidos, imagino, que buscan el trabajo de un coyote o de un intermediario para contratar personas que no tienen la documentación ni los permisos necesarios, y prácticamente cuando las contratan de esa manera las tienen en situación de gran desventaja y a veces de esclavitud. Ahora, la duda que a mí me asalta es, para poder aplicar este artículo, ¿necesitarían también ustedes tener algún tipo de colaboración o firmar algún convenio con las autoridades de Estados Unidos? Porque si la persona es un norteamericano, no se va a poder juzgar acá por ese delito. ¿Cómo es que han pensado operativizar este artículo? Bueno, yo pienso que deben haber convenios de cooperación con México y con Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el que castiga severamente a un traficante de personas. El problema de raíz está aquí en Guatemala, en Honduras y El Salvador. México pues ha logrado de una manera muy contundente el detener, ya se ha convertido en un filtro. Lo podemos ver ahora en el número de deportados, que el número de deportados desde Estados Unidos ha bajado, pero ha subido la cantidad de personas que deportan de México. Entonces deben haber convenios de país, pero lo más importante, aparte de esta ley que ha sido aprobada, es que el gobierno nuevo, el gobierno que va a asumir el mandato el 14 de enero,
pueda tener una política migratoria integral para que de esta forma se proteja al migrante que se ha ido, se proteja al migrante que hace el intento de irse, pero lo más importante es atacar el problema de raíz y que la gente ya no se vaya, que Guatemala sea el destino para todos, para todas las personas, que sea el país de los sueños. El sueño lo deberíamos de realizar acá. Programas de desarrollo, oportunidades educativas, tantas inversión de empresarios internacionales que vengan a abrir nuevas empresas y que podamos generar empleos para que la gente no se tenga que ir. Yo pienso que todos tenemos derecho a migrar, es un derecho personal y constitucional, pero para ir a pasear, para ir a descubrir nuevos horizontes y regresar uno a su tierra a ser feliz. Creería yo que debería ser el destino de todo esto, una política migratoria integral que el país carece de ella. No es culpa de este gobierno ni del anterior, sino que es una cuestión de muchos años. El Salvador ha logrado exitosamente tener este tipo de política, como México, que sería el modelo a seguir por nosotros. Ese sería el cambio más grande que debería existir. Es un tema muy importante, diputado, porque efectivamente Estados Unidos se encuentra en esa discusión de la política migratoria. Están ya a las puertas también de un proceso electoral que pareciera ser que no va a ser favorable para los migrantes de ningún lado, ¿verdad? De ningún lado. Y entonces, por ese lado se están cerrando las puertas. Está muy bien que se esté protegiendo a los migrantes, penalizando ahora el coyotaje, eso está muy bien, que el Estado cuide de esa manera a sus ciudadanos, pero también no está resolviendo el problema de fondo. Ninguna persona se va a someter a ese tipo de riesgos o va a empeñar una casa, la va a hipotecar o la va a dar en pago si no es porque piensa que eso es un mejor negocio que quedarse en su país. ¿Hay todavía algo en perspectiva de que pueda haber una política del migrante, sobre todo considerando los riesgos que los migrantes van a tener que enfrentar de cara al proceso electoral de Estados Unidos? Por supuesto, que el gran reto que nosotros miramos como país, coincido con Carlos Roberto, es el tema de desarrollo como país, como Guatemala. El plan de la prosperidad para el Triángulo Norte, que es precisamente Honduras, El Salvador, Guatemala, junto con Estados Unidos, pues realmente lo que busca es eso. Son 4 pilares y uno de los 4 pilares pues es el desarrollo de la persona y el desarrollo económico. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Va a ser, por supuesto, que es lo que más tiempo nos va a llevar. No es como aprobar una ley anticoyotaje que se puede aprobar en 6 meses o en un año, sino que ese desarrollo como país, que es lo que tenemos que buscar, pues nos va a tomar 4 años, 6 años u 8 años, pero tenemos que empezar. Y por lo que he percibido, pues el gobierno entrante del presidente electo Jimmy Morales, pues viene con esa dinámica de querer apoyar un poco la situación migratoria, migrante y querer buscar ese desarrollo. Sobre todo ahora tenemos una coyuntura que todavía tenemos que analizar y considerar en este tipo de leyes relativas a las migraciones. Y es lo que acaba de acontecer en Francia hace una semana, hoy exactamente, y que lógicamente Estados Unidos pues está reforzando sus políticas de defensa, está reforzando sus políticas de seguridad, y regularmente cuando lo hace, quienes pagan los platos rotos son los migrantes. Entonces yo creo que aquí sí hay un tema importante que hay que atender y hay que monitorear. Ahora bien, hay otro tema que es el relativo a que está muy bien, se aprueba una ley, pero la capacidad institucional para hacerla cumplir. Me llamó también la atención que se da ya un rol pues, específico en la legislación al Ministerio Público, en las labores de investigación también. Esto también va a necesitar de un convenio con Estados Unidos porque se les da a ellos incluso la facultad de poder viajar a Estados Unidos para poder hacer el trabajo de investigación, y lógicamente van a requerir la colaboración de los funcionarios de este país. ¿Esto es un paso siguiente que van a tener que hacer, un acercamiento a las autoridades, o cómo es que se va a manejar? Lo estipula ahí, hacer esos acercamientos con México y con Estados Unidos, precisamente lo deja estipulado, tener esos convenios internacionales, sí lo estipula precisamente. Y obviamente el gran reto, que estoy también consciente, es el tema económico, porque sí, el Ministerio Público, vemos las carencias que está tristemente pasando ahorita, por todo lo que está sucediendo, y obviamente tenemos que buscar también cooperantes internacionales como pueden ayudar al Ministerio Público
¿Prevén para ustedes esto. la creación de una fiscalía especializada en este tema? Yo he estado ya reunido 2 veces precisamente con la fiscal Telma Aldana viendo el tema de esta fiscalía. La última vez me hizo números de forma rápida con su secretario y era más o menos 3 millones de quetzales lo que se necesita para crear esta fiscalía. Y me dijo, mire, si me ayuda a conseguir los 3 millones de quetzales, la hacemos por la situación que está pasando tristemente el Ministerio Público. ¿Se pueden conseguir? Definitivamente estoy seguro que sí lo podemos hacer. ¿Cuál es su opinión, Carlos Roberto? ¿Podría ser que que una de las opciones sea recurrir a los mismos migrantes en Estados Unidos para que pudieran colaborar con esto? ¿Lo ve usted como una posibilidad? Fíjese que lo veo viable, especialmente porque es para nuestra propia protección. Yo estoy seguro que la gente respondería de una manera aplastante, específicamente si vemos que hay tantas víctimas de este tipo de problema. Yo no lo veo como algo complicado. Nosotros, aparte, podemos tocar puertas en el mismo Congreso de los Estados Unidos, que ellos están anuentes a ayudar y a detener la migración ilegal y, por supuesto, condenar y someter a la ley a aquellos que trafican con personas. El mismo diputado Paul Brier nos ha acompañado, hemos caminado juntos en el Congreso de los Estados Unidos, en los 400 y pico de oficinas, y ya ahí tenemos congresistas aliados, un promedio de unas 25, 26 congresistas de renombre, entre ellos el presidente del Caucus Hispano, Javier Becerra, que hemos tenido reunión con el diputado presente, y hay una preocupación. Pienso que podemos lograr el apoyo ahí, que podemos tocar las puertas de muchas organizaciones de migrantes que están organizadas en Estados Unidos y que juntos podríamos incluso hacer una recaudación para apoyar al Ministerio Público. Yo conozco a la fiscal Telma Aldana, sé que es una mujer trabajadora y respetable, y en este momento hay que fortalecerla. Ahora bien, alguna de las posibles reacciones, pensando en escenarios probables cuando se crean legislaciones como estas, es o logramos inhibir a los delincuentes de la comisión de estos delitos porque van a tener temor a enfrentar a la justicia y a este tipo de penas, o la otra reacción es incrementar los costos por el factor riesgo que a ellos les representa. ¿Han hecho ustedes algún análisis de esta situación? ¿Qué tanto realmente la ley puede inhibir este tipo de Definitivamente, comportamientos? pero entonces va a depender en la manera que el Ministerio Público actúe, que la Policía Nacional actúe y que Gobernación actúe. Entonces va a depender mucho de eso, si realmente ellos van a reaccionar de una forma inmediata, de una forma de acuerdo a la situación, pues sí va a cohibir el delito definitivamente. Y hablando del tema del presupuesto, el plan de la prosperidad contempla también apoyo económico de Estados Unidos. Se calcula que van a ser unos 400 millones de dólares de ayuda para Guatemala. El Salvador y Honduras van a recibir su parte. Entonces podría ser que de eso mismo pues se contemple dar algo a la fiscalía. sí, porque el Ministerio Público no podemos dejarlo con otro problema más económico de lo que ya tiene. Es más, tenemos que ver cómo apoyamos al Ministerio Público. Están haciendo una excelente labor en varios casos y también no sería consciente de nuestra parte que dejáramos a ellos que vean qué hacen y nosotros no los apoyamos. Nosotros tenemos que ayudar todos desde Estados Unidos, en Guatemala, el Congreso. Tenemos que apoyar al Ministerio Público para que pueda accionar de una mejor manera definitivamente. Muchísimas gracias, diputado, por sus opiniones, por darnos mayor claridad sobre el contenido y alcances de esta legislación. También a Carlos Roberto, a quien deseamos desde ya un feliz retorno a la ciudad de Los Ángeles, y esperamos tenerlos acá en un futuro cercano, porque el tema de migraciones pues va a seguir siendo un tema sobre la mesa. Hay que estar pendientes sobre eso, sobre todo a principios, creo yo, del próximo año. Así que muchísimas gracias a nuestro público televidente también por habernos acompañado, y desde ya les deseamos un reparador fin de semana. Nos vamos ahora nuevamente a la mesa principal con Mario y Carolina.